Y seguimos de cerca lo que sucede en General Villegas, ¿no? Hace una semana que venimos muy cercanos a la situación del agua. Por un lado del agua y después por otro lado de la represión que sufrieron los vecinos de la zona. Por eso vamos a hablar de varios temas que están vinculados a lo mismo. Eduardo Ala ya está con nosotros para ampliar esto y si hay detalles y cuestiones que uno puede seguir analizando, ¿no, Edu? ¿Cómo estás, Anita? ¿Todo bien? Bien. Bueno, sí, básicamente por ahora lo que se intenta dilucidar es, bueno, quién tuvo la responsabilidad primero y principal de la cuestión de la represión allí en General Villegas. Hay una denuncia en la Justicia Federal por parte del intendente Javier Reynoso de Rivadavia, pero por ahora lo que se espera es, bueno, cuál va a ser la intervención, si es que va a haber alguna, por parte de la provincia de Buenos Aires, porque por ahora solamente se ha avanzado en lo que tiene que ver con el acuerdo con respecto al río Quinto y cómo serán las desembocaduras de las aguas, pero todavía no hay un pronunciamiento fuerte con respecto a lo que fue este ataque de la Policía de La Pampa a ciudadanos bonaerenses. Claro. Por ahora los únicos que están reclamando son los intendentes de la región, algunos concejales y organizaciones de derechos humanos que también tienen actividad en esa zona, tanto en la provincia de Buenos Aires como en La Pampa. Pero por ahora, desde la provincia, bueno, no han todavía salido a pronunciarse fuertemente con respecto a eso. Bueno, y una explicación legal tiene que haber, ¿no es cierto?, de una policía de una provincia reprimiendo quizás en otra provincia, entre otras cuestiones. Por eso estamos con un abogado constitucionalista, estamos hablando de Julián Portela. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Sí, efectivamente tiene una explicación legal, merece un encuadre jurídico, una situación que lamentablemente es recurrente, que es el problema cada vez que hay excesos hídricos en el río Quinto, en otros ríos bonaerenses también, e incluso a los platenses nos ha tocado de cerca una cuestión similar hace un par de años. Quizá la cuestión llamativa o que marca un síntoma fuerte es la represión del gobierno provincial pampeano a ciudadanos de otra provincia como la bonaerense. En esto es importante tener en cuenta el marco normativo que ofrece la propia Constitución, que es el Código de Vida de los argentinos, el que marca el reparto de competencias, para analizar cuáles son los marcos de actuación que son legítimos y cuáles no. Incluso hasta dónde el derecho de protesta de ciudadanos bonaerenses para obras que se estaban realizando a pocos kilómetros, como es en la frontera de La Pampa, los afectan en forma directa, incluso mucho más que lo que ocurre aquí en La Plata, que estamos a cientos de kilómetros. Para empezar, la cuestión de la represión. Sucedió, pero digo, ¿qué es lo que sucede cuando un gobierno como el de La Pampa reprime, si después se comprueba que fehacientemente estaban en territorio bonaerense, a ciudadanos bonaerenses? Ahí, ¿cómo es? ¿Qué tendría que haber hecho la policía en todo caso? ¿Llegar al límite de las dos provincias y retirarse, convocar a sus fuerzas iguales pero de la otra provincia? Bueno, hay una serie de procedimientos establecidos por convenios entre los policías de las distintas provincias cuando es la persecución de un delito infraganti, en plena fragrancia. Están siguiendo a un ladrón que cruza la frontera, tiene posibilidad de continuar y además pedir refuerzo a la policía local. No es el caso puntualmente. Acá estamos hablando de una protesta, de una petición, de un reclamo, de una actividad de ciudadanos bonaerenses para impedir, en un ámbito de frontera interprovincial, de impedir la rotura de una ruta nacional. La ruta que se rompió para permitir el paso de las aguas, del escurrimiento de las aguas, es una ruta nacional, que también es un acto pasible de análisis penal, en tanto es una vía de intercomunicación de tipo federal. Ningún gobierno provincial puede tomar medidas sobre una ruta nacional sin intervención de la autoridad nacional, que es Dirección Nacional de Vialidad, ¿no? Ahora, en el caso puntual de la represión, digamos, porque el gobierno de La Pampa haya reprimido ya ingresando al territorio bonaerense, ¿qué pena, por ejemplo, le cabría? ¿O qué podría llegar a pasar? En principio puede haber abusos en el cumplimiento de la función pública, es para analizar exceso de competencia, y esto puede ser pasible de sanciones de tipo no solo jurídico penal, sino también administrativo interno. ¿Cuál es el problema que yo veo, que me parece que es importante, que desencadena toda esta cuestión? También es llamativo, no sé si ustedes lo habrán advertido con el decurso de las noticias que han ido dando,
que la presencia permanente del gobernador de la provincia de La Pampa y Sí. en cambio la Claro. falta de autoridades provinciales de parte de la provincia de Buenos Aires. Esto quiero marcarlo porque es una cuestión que ha sido recurrente también. La provincia de La Pampa es una de las provincias más chicas, Sí. menos pobladas, donde un tema de este tipo, como es una inundación cíclica, que se Claro. repite cada 2, 3, 5 años, hay estudios periciales sobre esto, inmediatamente genera la reacción a nivel provincial. En cambio, a nivel bonaerense, la reacción suele ser a nivel municipal. Claro. Esto es inevitable hacer una crítica a nuestra conformación como una gran provincia. Ustedes lo saben porque son un canal de alcance provincial. Es muy difícil abarcar toda la provincia y las noticias a veces y las urgencias llegan tarde cuanto Claro. más limítrofes son. Nosotros nos enteramos rápido a nivel provincial de lo que ocurre en La Plata, en el conurbano bonaerense y se actúa en consecuencia. Cuando son distritos limítrofes, la reacción suele ser tardía. En el caso puntual que estamos analizando, pareciera que fue así. De hecho, la intervención inmediata de intendentes de la zona en lugar de autoridades provinciales indica eso. Quiero marcarlo porque me parece que es una cuestión también para ver un horizonte de solución. Una de las cuestiones fundamentales que tiene que rever la propia provincia con sus nuevas autoridades, pero también como cuestión sistémica, esté la autoridad que esté, es cómo estamos actuando como provincia ante urgencias que después suelen ser reparadas con parches. Cuento puntualmente lo que puede llegar a pasar con esto de la inundación del noroeste platense, bonaerense, teniendo en cuenta lo que ha pasado en inundaciones anteriores, en el 2001, en el 89. ¿Qué es lo que ocurre? Declaran de emergencia económica a esos distritos y en realidad se les está diciendo que no pagan impuestos a campos que terminan anegados. La plata la plata que pierde la provincia es mucho mayor que con una intervención oportuna, con canalización, enviando equipos rápidos de vialidad. Esto es importante tenerlo en cuenta también porque los municipios carecen de estos equipos, solo tienen de infraestructura local. Están hablando de municipios como Rivadavia, General Villegas, que son municipios importantes, pero Sí. chicos en población y en recursos. No están preparados para este tipo de Perfecto. eventos. Esto justamente tuvo que ver porque el gobernador de La Pampa aparecía en un primer momento como el salvador de Sí. la localidad de Banderaló. Es decir, la localidad de Banderaló tenía un riesgo fehaciente de que se podía inundar, entonces el gobernador de La Pampa ofrece sus máquinas y ofrece la fuerza de sus hombres para aliviarle la situación a este distrito, Claro. sin tener en cuenta que estaba, o sí teniendo en cuenta, porque después también hubo un video donde se veía que él sabía lo que iba a pasar, inundar nuestra provincia. Esto se da por lo que usted dice, pero es totalmente ilegal. Es totalmente ilegal y esto es una lucha, si hacemos una comparación, una analogía de pobres contra pobres. Claro. ¿Por qué? Porque el problema del río Quinto, ya dije que es casi centenario, el de los excesos hídricos, y no ha habido nunca una solución de tipo integral. La provincia de Buenos Aires ha intentado con el famoso plan maestro de escurrimiento hacia el río, su problema que tiene, de una especie de olla que tiene el noroeste bonaerense, que cada tanto se inunda. Pero ese plan es más bien de tipo provincial. Tengamos presente que el río Quinto es un río estacional, que a veces hasta se seca, y que proviene de San Luis, de la Sierra de San Luis, pasa por el sur de Córdoba, donde cuando hay excesos, causa inundaciones, y ocurre lo mismo con La Pampa. Hay épocas que es absolutamente intrascendente porque es estacional, pero cuando baja con agua, produce excesos. El problema es ahí que todos van escurriendo y tirando al campo del vecino, llámese vecino municipio o vecino provincia. Como dije recién, el problema se institucionaliza fuertemente porque La Pampa actúa como una provincia, Sí. incluso analizando estos excesos que comete, pero defendiéndose como provincia. La provincia reacciona a nivel municipal. Hay que entender también la reacción de los intendentes, desconozco los actuales, así que hablo desde el punto de vista sistémico. Los intendentes son en todos los distritos, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires, en los lugares más distantes, son la referencia estatal más cercana que tiene. ¿A quién va el vecino que se le está entrando agua a su campo o a su propia casa? Porque estamos hablando de localidades como Sancinena, como las localidades de Villegas, como la misma Banderaló, que ya han sufrido inundaciones y empiezan a temer, no solo por sus bienes, sino también por la vida de su familia. ¿A quién va? Al intendente. Y el intendente en esas circunstancias reacciona como puede, y actúa políticamente como puede. Y en esa situación, ¿qué es lo que puede haber fallado? El intendente no se comunicó con la provincia. Bueno, el gobernador de La Pampa dice, le mandé una carta a Vidal y no me contestaron y tuve que actuar. No sé, pero tendría que haber actuado alguien equivalente al gobernador de La Pampa. En esas conversaciones rápidamente tendría que haber ido, por ser un río interprovincial y por esa situación, tendría que haber alguien de la provincia. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Yo lo que digo es que la reacción rápida, que La Pampa la tuvo,
La reacción rápida a nivel provincial es... Demasiado, ¿no? Porque, bueno, Claro. hasta reprimieron. Pero, Sí, Exacto, pero lo que Sí. digo es cierto lo que decís en cuanto a las formas, pero digo, el gobernador está presente en un problema que era Sí. estratégico para la provincia. La provincia pareciera que el tema de las inundaciones en el noroeste solo se da cuenta tardíamente y para poner parches. Es importante, obviamente hay un cambio de gobierno y es natural que haya un periodo de transición en conocimiento incluso de los propios nuevos intendentes. Son 135 los distritos de la provincia de Buenos Aires, una provincia muy extensa y con muchísimas problemáticas. Pero esto es un problema que afecta a toda una región productiva, a toda una población. Hay consecuencias y hay riesgo de vida. En el caso nuestro, yo puedo comentar porque con el estudio llevamos incluso un caso de ahí de un funcionario municipal que haciendo lo que podían en el municipio de Rivadavia, tiraron, para frenar la entrada de agua de la localidad de América, que es la cabecera departamental, tiraron un alambre, un encofrado, un colchón de alambre para llenarlo de piedras, y el funcionario, que no estaba capacitado para eso, pero ante la falta de autoridades provinciales, en el año 2001 cayó y murió en un... Claro. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que evidencia estas cuestiones? Obviamente es responsabilidad provincial por no haber participado con sus miembros técnicos en eso. ¿Cuál es lo importante en esto? Aprender de los errores. Tomar esto como un problema interjurisdiccional, tomar esto como un problema recurrente, va a seguir pasando. Ese río siempre causa problemas cuando tiene un curso de agua o excedentes hídricos. Se genera siempre el mismo discurso, el mismo conflicto. La Pampa ya ha tenido hasta tiroteos con la policía bonaerense, recuerdo año 78, época de la dictadura, pero ya hubo antecedentes de tiroteos en la misma zona. O sea, ¿hasta qué punto llegamos en plena instancia institucional? Y esto se tiene que solucionar en una mesa con las provincias y también la nación. La nación es infaltable en esta cuestión porque estamos hablando de un conflicto que supera a las provincias. Claro. Las cuestiones judiciales, o donde podemos después entrar con las cuestiones penales, los excesos de jurisdicción y todo, hacen un poco a lo que es la justicia federal, donde tarde o temprano esto se va a resolver en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el árbitro final. Pero en el medio tiene que haber una actividad política concreta, tiene que haber una actividad política oportuna, y eso se hace... En cierta medida han empezado con la formación de un comité de cuenca de ese río, que es el estudio de todas las provincias, incluyendo San Luis y Córdoba, además de Buenos Aires. Pero más que nada corresponde que también como provincia los bonaerenses nos demos cuenta que tenemos que actuar oportuna y eficazmente cada vez que ocurra esto, que va a volver a ocurrir. Bien. Bueno, Julián, muchas gracias. No, Vamos gracias, tratando de entender un poquito hasta dónde se podía meter en lo que es el territorio de la provincia de Buenos Aires por parte del gobierno de La Pampa, ¿no? Y la figura que tanto mencionamos, la del ministro de Seguridad, de Tierno. Bueno, permíteme una más, porque lo que supuestamente está casi comprobado es que el ministro de Seguridad de La Pampa es el que actúa al frente de la policía. Sí, claro. Y si bien supuestamente esa policía estaba custodiando las máquinas viales de La Pampa, en el momento de la represión aparece la figura de Tierno como el que da la orden de despejar. ¿Esto lo puede hacer un ministro in situ o tiene que haber una intervención judicial, por ejemplo, para desalojar lo que era un cordón humano de vecinos? Las actividades de tipo represiva obviamente necesitan intervención judicial. Lo único que puede llegar a causar una intervención de tipo policial, el ministro de Seguridad de La Pampa, entiendo que será una figura análoga al de nuestra provincia, como responsable político de las fuerzas de seguridad, lo único que puede tomar es medidas de urgencia. En este caso, ya el hecho de que estén en el territorio de otra provincia es algo cuestionable. Habría que ver qué autorización dio la propia provincia, no un municipio, para que ingresen con maquinarias ajenas. Y hay toda una serie de cuestiones fácticas que hay que resolver. Lo cierto es que suena cuanto menos un exceso en su función en cuanto a competencia territorial. Claro. Bueno, muchas gracias. Eduardo, ¿algo para agregar de esto? No, esperar solamente a ver si finalmente se cumple esta convocatoria, esta mesa que recién aquí repasábamos, de las provincias, la nación y los municipios involucrados, y también cómo avanza la causa judicial con respecto a la represión, porque, recordemos, hubo personas heridas y una situación, bueno, que recién quedó en claro, extremadamente irregular, y que espera una respuesta. Bien, gracias, Edu. Vamos,